Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Ayer se me hizo tarde, no pude, pero no pasa nada, un día no me echáis de menos. Bueno, hoy voy a hablar de la zozobra de la modernidad, 1930-1945. Voy a hablar 2 días de ella porque si hablo un día, me paso el día hablando. Espero que os guste. Hablo de arquitectura, hablo de arte, hablo de todo lo que ocurre en el mundo durante esta época. Y sobre todo, he de deciros que hay un contexto muy convulso, que en 1930 los socialistas y comunistas triunfan en el Reichstag, estamos en Europa, en las elecciones del Reichstag, que Mark Horkheimer, os estoy contando un poquito del contexto. Mark Horkheimer, junto a Teodoro Adorno lo conozco bastante, se tradujo tarde en España porque el traductor, el que tenía la exclusiva era el Duque de Alba, y una escuela de, no me acuerdo cómo se llama, bueno, y se tradujo muy tarde, claro, y cuando se tradujo, que fue en la transición, fue un boom horroroso, a mí me impactó, de hecho lo sigo leyendo de vez en cuando, es como si fuera mi Biblia particular, ya estamos con los fetichismos, pero Mark Horkheimer debería de leerlo también porque era su compi, y con él crea en la Universidad de Frankfurt una escuela de sociología o teoría crítica, yo no sé, una cosa así, no tengo ni idea, porque es que me he leído así, qué es lo que pasa entre 1930 y 1945, así, pero es que si llego a ser yo la que hago ese contexto, os cuento las películas, que es lo único que la única cultura sospechosa que tengo porque me encanta el cine. Bueno, se estrena El Ángel Azul de Marlene Dietrich. Aquí está la cinéfila. Soy súper fetichista con el cine. Me gustan todas, las mudas, las que hablan, las de Marisol, todas me gustan. Y bueno, muere Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes. Lo estoy diciendo así. Alfonso XIII tiene que abdica porque tras unas elecciones y se proclama la república. Clark Gable comienza a hacer películas, pero es que bueno, esto es cultura, todo forma parte en fin, no me lo criticáis mucho, mira que estoy callada con Tintín, que a quien pondría yo aquí. Bueno, pero he de decir una cosa también, hay luces y sombras. En 1932, bueno, hay como 30 millones, os hablo del mundo occidental, de parados. O sea, muchísima miseria. Eso es lo que hace que se extremen las ideologías. Porque donde no hay harina, todo es mohina, que dice el refrán. Shirley Temple es la actriz más joven, tiene 4 años, del cine, de la historia del cine. Hago historias del cine. Bueno, hay una exposición de arquitectura muy importante en el MoMA de Nueva York. Ya sabéis, bueno, es que es Modern of Museum Art. O, sí. En el 1933 en Alemania los nacionalsocialistas toman el poder. Esa fecha yo creo que no lo sabemos todos porque tiene repercusión para todo el mundo. Se nombra aquí a Hitler como canciller del Reich. Después, Franklin Roosevelt lleva al poder en el 33 por ahí también, en la misma época, en Estados Unidos, lo cual es algo maravilloso porque toma unas medidas económicas, como las dije el otro día, el New Deal, el nuevo reparto que es beneficioso para la nación, no solamente en esa época, sino en los años venideros. Bueno, se estrena Boda de Sangre de Federico García Lorca. Ya estoy aquí contando teatro y cine. Bueno, en el 34 muere Marie Curie, que ya sabéis que ha tenido dos. Esto es el contexto de todo lo que os voy a contar, porque es muy importante el eje sincrónico, diacrónico. ¿Qué es lo que pasa en esta época? No aislemos el arte, no aislemos la arquitectura de todo lo que está ocurriendo alrededor. Es imprescindible que os lo cuente, así que si no os gusta, taparos los oídos. Es broma. A mí que muchas veces me gusta más el contexto que lo que os cuento. Bueno, muere Marie Curie, que ha tenido 2 premios Nobel, uno en 1903, otro en 1911. Yo soy la primera que estoy aprendiendo de esto, porque sabéis una cosa, tengo buena memoria y digo yo, 2 premios Nobel, yo pensaba que tenía uno solamente. Ya sabéis que murió de radiación. En 1935 se publica Auto de Fe de Elias Canetti. Elias Canetti, que lo he leído muchísimo porque hice literatura, se llamaba realmente Elías Alcañiz. A él no le gustaba nada ser sefardí español, de Alcañiz, su familia. Se puso un apellido más así, más italiano. Y no sé qué deciros, pues que me caía gordo, aunque su obra me gusta. Iba a decir algo, pero no me acuerdo. Es un sefardí, judío español. En 1936 ya sabéis que en España hay un pronunciamiento de los militares que es el número 25 o el 30
desde 100 años antes, pues tenemos una tradición que hemos dejado en Sudamérica y eso produce un genocidio en la posguerra que está pendiente de aclarar y que la gente se lo toma como si fuera revanchismo. No es revanchismo, sencillamente hay entre 100.000 y 300.000 personas en las cunetas con tiros de gracia, muchas veces embarazadas, menores de edad, y lo único que se requiere es devolver, restaurar moralmente o sea, a esas familias y a esas personas. Nada más, cerrar heridas. No hay revanchismo ninguno, pero bueno, la gente lo lee de otra manera. Se publica en 1936 Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. En 1937 se pinta el Guernica. Ya sabéis que en el pronunciamiento español está ayudado por porque como ellos están como extraditados. La República fue bondadosa cuando hicieron un golpe de Estado, los han juzgado, porque hubo 3 golpes de Estado antes de ese golpe de Estado, y entonces pues en vez de fusilarlos, que es lo que ellos hicieron, pues los mandan al extrarradio. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Como han tenido una guerra reciente, tienen esa experiencia, la guerra de África, y son militares, bueno, muy buenos militares. Franco era un militar bastante talentoso, toda su familia era muy inteligente. Pues entonces cuando planean que los monárquicos están detrás, cuando planean el pronunciamiento, que ya os digo, nadie toma en serio porque España tiene una tradición horrorosa que deja en Sudamérica, lo que hacen es que cuentan con las tropas de la potencia Alemania, que en poquísimas horas traslada 80.000 hombres a la península, 80.000 hombres fiel a Franco, porque el 70% del ejército o el 80% del ejército no estaba de acuerdo con el pronunciamiento, y a muchos estaban de acuerdo con la legalidad vigente de las urnas, que era la República. Entonces, claro, muchos de ellos fueron fusilados y en realidad fue una guerra de militares contra partisanos. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Corramos un tupido velo, que estamos en la zozobra de la modernidad. ¿Cómo no? Los nacionalsocialistas intentan desacreditar el arte moderno como degenerado, pero deciros que, bueno, los pisotean, los queman, pero deciros que muchas de estas cosas del arte moderno ellos se lo apropian mucho, porque está Leni Riefenstahl, que es una fotógrafa maravillosa de Hitler, que es un artista excepcional y se apropia de cantidad de cosas que hace la Bauhaus y tal, me refiero a temas de fotografía y tal. Ellos le sacan partido al progreso de todo lo que han tenido una cantera de arquitectos, artistas, escultores maravillosas, y que bueno, que por un lado lo ningunean para que la gente del pueblo esté con ellos, y por otro lado se apropian de lo que les interesa. En 1938 se impone la semana laboral de 40 horas en Estados Unidos, que es un progreso maravilloso gracias a los sindicatos, por favor, no lo olvidemos. En 1939 la Alemania invade Polonia, ya lo sabéis, el 1 de septiembre, Segunda Guerra Mundial. Un desastre, una calamidad, millones de muertos. De hecho, los rusos, si no hubiéramos tenido Estados Unidos, hubieran ganado igual, porque tuvieron 24 millones de muertos, solamente hubieran tardado un poquito más. Eso a la gente se le olvida. O sea, Estados Unidos no fue tan salvador. Estados Unidos estaba a punto de una crisis de superproducción como la del 29. Entonces el plan Marshall lo sacó de esa crisis de superproducción y permitió que fuera la potencia mundial, ya sabéis, desde entonces. En 1940, la aviación alemana ataca la ciudad inglesa de Coventry. Bueno, ya sabéis que en 1940 Trotsky muere en México. Estoy dando el contexto. Se estrena El dictador de Chaplin, ya sabéis, la cinéfila, os tengo que contar todas las películas de esta época. Bueno, en el 41 ya sabéis que Japón ataca Pearl Harbor, o sea, la flota del Pacífico norteamericana, y bueno, pues guerra, que termina en Hiroshima y Nagasaki, un desastre. Después, Konrad Zuse, que yo no lo sabía, crea la primera computadora en el 41, la primera computadora digital electromagnética programada. No lo sabía. En 1942 hay que las cosas en su sitio, porque si no estas cosas se acaban diluyendo. En 1942 está la conferencia de Wannsee en Berlín para discutir cómo se llama, como el exterminio de los judíos europeos. Se publica Pippi Calzalaga de Astrid Lindbergh, que ahora ha pasado al cine, y la recomiendo, la película, que es maravillosa. En 1945 en la capitulación de Alemania y Hiroshima y Nagasaki. Ya sabéis que es una calamidad, deja toda una generación destrozada. En toda Norteamérica también hay unos artistas maravillosos en aquella época. Bueno, ya sabéis, estamos hablando de la zozobra de la modernidad entre 1930 y 1945. Os voy a hacer una pequeña introducción y después os voy a hablar de 3 monumentos en Europa. Uno alemán, estamos hablando de después de la Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, y entonces he cogido 3 monumentos, uno en Francia,
otro en Alemania y otro no sé dónde, otro en Inglaterra. 3 monumentos, bueno, no en Inglaterra, sino 3 monumentos, uno inglés, otro francés y otro alemán, que son muy emblemáticos, hechos por arquitectos. Pero mientras tanto también vamos a estar hablando de otras cosas, de todo el contexto que hay de dictadura, que da igual que sea de izquierda o de derecha, dictadura, que lo que hacen es genocidio y se saltan por encima las libertades de los individuos, como Stalin, ya lo sabéis, que eso crea un horror, así, un horror. Hay un antes y un después, porque se hace la revolución rusa pensando en el hombre nuevo, en el futuro y tal, y aquello se convierte en una calamidad. De hecho, los mismos constructivistas, que son, ya os dije en otras ocasiones, he hablado que los rusos tenían, en general esos países, los países orientales que han estado bajo su influjo, tenían unos artistas excepcionales de siempre, Hungría, yo qué sé. Y a raíz de Stalin, pues se acabó lo que se daba. Horror, una dictadura. Bueno, estamos en el periodo de entreguerras y entonces se caracteriza por la dictadura. El patrón común, con independencia de la dictadura, es el genocidio y la falta de libertad, el desprecio de los seres humanos. Es una época de, también os voy a decir, como he dicho antes, que donde no hay harina todo es mohina, que es una época de crisis, paro y escasez general de vivienda. Entonces eso genera malestar y la gente lo que hace es que se polariza en los extremos, o son extrema derecha o son extrema izquierda, pero al final todo eso confronta, como pasó en nuestro país, como pasó en Alemania, que son familias contra familias, hermanos contra hermanos, o sea, simplemente por una cuestión de ideología. Y al final es ruina, al final ruina. Lo único bueno es la democracia, donde podemos discutir y toda nuestra casa a dormir. Bueno, todo esto se gesta. Hay una persona que me está escuchando que lo sabe, que el concepto de nacionalismo no lo tiene claro. Todo esto se gesta con el concepto de nacionalismo. El concepto de nacionalismo nace con el idealismo en Alemania a finales del siglo XIX y tiene una razón de ser, que es la unificación alemana. Se han hecho estudios en psicología donde a través de la lengua generamos la conciencia, la cosmovisión del individuo. Y es verdad, es cierto, porque no es raro que los alemanes y los griegos sean los mejores para la filosofía, tienen una lengua complicadísima. Y los árabes tienen mucha facilidad también porque también tienen una lengua complicadísima. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. El nacionalismo lo que dice, somos una lengua, somos una nación, porque tenemos la misma composición que no la tiene nadie. Pero eso lo hacen para unificar los estados medievales, que es como una tesela. Y la verdad es que tiene éxito, eso lo reivindica también los catalanes en estos momentos, se reivindican Yugoslavia y tal, pero eso genera el nacionalismo, el concepto nacionalismo, que también está en Italia, que también unifica toda la república, etcétera, etcétera. Alemania se unifica, no sé si en 1870 o en el 75, relativamente tardío como Italia, pero la verdad es que tienen una misma lengua, etc. Y eso los cohesiona en una misma cosmovisión. Pero eso es un cáncer, porque todo eso viene después Deutschland über alles, que es Alemania por encima de todos. Tenemos una lengua, una nación, pero estamos por encima de los demás. El concepto de nacionalismo es supremacismo blanco. Quiero decir que uno nunca puede ser progresista ni socialista. Es de la más pura extrema derecha, o sea, soy superior a ti, como yo no hay nadie. A ver si entendemos el concepto de nacionalismo, porque es que, pero bueno, ese concepto de nacionalismo es lo que genera ahora este cáncer del nazismo, nacionalsocialismo y este cáncer del fascismo. O sea, eso ya está, no hay nada por generación espontánea. Unido a que hay también una paz armada que también está como rumiando hasta que llega la Primera Guerra Mundial y después sigue rumiando. Hay una confrontación. En fin, no vamos a entrar. Bueno, la mayoría de países, he de deciros que después de la Guerra Mundial, estamos en la posguerra y tal, hay un auténtico trauma por la cantidad de muertos que ha habido. Porque a principios del siglo, como he dicho muchas veces, hay una fe en la tecnología y hay una fe en que el hombre va a redimirse a través de las máquinas y de toda una serie de conocimientos, y va a tener tiempo para su familia, su hijo va a estar rodeado de objetos bellos, va a tener una casa digna, etc. Pero bueno, Europa envejece con la Guerra Mundial, sobre todo con la Segunda, pero con la Primera ya es un hachazo, ya un estocazo. O sea, Inglaterra deja de ser potencia, etc. Y hay una cantidad de muertos. Entonces están traumatizados. Pero resulta que muchos de estos monarcas, a raíz de que pues ya no hay imperio austrohúngaro, ya tal,
han sido monarquías, entonces no hay una tradición de democracia. Entonces eso facilita el que se dé dictadura, todo hay que decirlo. Bueno, la misma España tampoco tenía tradición de democracia, que digamos, más que una primera república exigua. Entonces fue un camino perfecto para la dictadura. Bueno, entonces los valores fundamentales está claro que nada, que se quedan por ahí. Y que tras la Primera Guerra Mundial lo que hay es una falta hay una fe ciega en el autoritarismo y eso hace que se facilite ¿cómo se dice? La dictadura. Y bueno, como he dicho antes, se difumina el sueño del hombre nuevo, ¿cómo se llama? De la revolución de octubre del 17 rusa y lo que se instaura con Joseph Stalin después de una serie de ida, venida, etcétera, etcétera, es un sistema de terror que perdura hasta la muerte del dictador en 1953. O sea, terror. Allí cualquier contrincante suyo es eliminado, la gente es enviada a los lugares más espantosos, mueren, hace un genocidio, se queda en la gloria aquí. Después, es decir, Italia, bueno, no vamos a hablar nada más que de Rusia y Alemania. Italia, pues en 1922 llega Mussolini al poder y se instaura el régimen fascista, ya lo sabéis, y bueno, en España en el 36 pues comienza la guerra civil con el pronunciamiento militar para variar y que termina en el 39 y la gente se equivoca porque el genocidio no está en el 36 sino de la posguerra que genera el doble de víctimas que la suma de los dos contrincantes en liza y lo que es lo que se quiere aclarar ahora con la memoria histórica. La gente no habla, tú hiciste, yo hiciste, sino qué ocurrió después con con la gente indefensa, qué muertos, qué juicios sin garantías, qué desastre. Qué desastre. De hecho, tenemos un bloqueo económico que provoca dos hambrunas con 150.000 personas, entre 150.000 y 300.000, que sobre todo niños y ancianos, porque nos hacen un bloqueo económico y bueno, la gente se muere de hambre. Bueno, hay también un ataque de la aviación alemana en nuestra península hacia ciudades sin batería antiaérea. Es como un entrenamiento para la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que Alemania es la potencia. Yo, de hecho, creo que es la causa también de que se le corten los pies en las dos guerras mundiales, porque Estados Unidos no podía permitir que estaba ya siendo potencia que alguien le hiciera sombra. Pero independientemente, Hitler es un cafre y bueno, España sirve, ellos ayudan a España, pero como contraprestación pues se dedican a entrenar su aviación y entonces pues tiran bombas donde le da la gana, uno de ellos Guernica, otro mi ciudad, otro Málaga y tantos sitios porque están desarrollando ahora mismo la historiografía local y entonces pues tenemos que revisar el pasado, pero siempre para bien, siempre para cohesionar, nunca para dividir. En 1933 Alemania ya implanta una dictadura nacionalsocialista y eso implica la depuración de judíos, de políticos, de intelectuales y de gente que no es partidaria del régimen. Sencillamente los matan. Es una dictadura. Estoy diciendo que es época de grande dictadura. Una pena porque había una grandísima ilusión de futuro con la modernidad porque las personas, como he dicho antes, la sociedad va a ser redimida por la tecnología. Bueno, los arquitectos de la República de Weimar pillan la puerta. O sea, ya sabéis, Mies van der Rohe, Gropius y tantísimos menos conocidos porque Alemania tiene muchísimos muy buenos arquitectos en esta época. En Alemania en los años 80 comienza la privatización de los derechos fundamentales cuando la toma de los judíos, o sea, de Hitler. Entonces hacen como una conferencia en el 42, la conferencia de Wannsee, para cómo eliminarlo de forma barata y cargárselo. Bueno, y ya sabéis que se caracteriza por la quema de los libros, la noche de los pogromos, o del Reich o la noche de los cristales rotos. La habréis visto en películas, porque la mayoría de gente de Hollywood son todos judíos y han hecho muchísimas. Y bueno, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A finales de esta década, 1945, hay millones de muertos y el hundimiento de la Europa central que es profundamente destruida por el conflicto. De vez en cuando miro porque no me sé todas las fechas. Entre 1920 y 1930, que es el periodo que estamos hablando, hay un auténtico trauma y Europa está buscando una sociedad moderna que a la vez se constituye en una época traumática porque está recordando la cantidad de muertos que ha habido. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se erigen muchísimos monumentos funerarios por toda Europa porque ha habido millones de muertos. Y entonces
pues todos los familiares tal, y los estados lo que hacen, pero lo que hacen son monumentos como muy carcas, por decirlo, muy antiguos, esas conmemoraciones nacionales que son que recuerdan la guerra, pero hay gran cantidad de monumentos nacionales que se crean, que se generan como lugares como sagrados nacionales, pero hacen más como si dijéramos una escultura o una arquitectura, porque para mí es lo mismo, del siglo XIX, una cosa como antigua, que están como justificando la muerte para conseguir la victoria y cantando la heroicidad, que eso... Más bien. Bueno, pues el recuerdo de los muertos de la Guerra Mundial se mezclan con los campos concretos de la arquitectura del XIX con un desastre arquitectónico del presente. Los resultados son innumerables monumentos de los que os voy a hablar ahora, que se erigen en este periodo después de acabada entre el 18 y el 30. Y entonces monumentos a los caídos que normalmente se erigen en los campos de batalla y se convierten en un lugar de peregrinación turística. Atención. Eso a mí me parece tremendo, pero bueno, yo también puedo entender que la gente había perdido a su hermano, su tío, su primo, y entonces se programaban unas vacaciones a Verdún o a cualquier sitio de esto, ¿no? Os voy a hablar de 3 lugares, porque si no podría hablar de montones. Entonces destaca Edwin Louis Tiens, que construye en Thiéval, que está cerca de Amiens, donde un memorial que llaman los ingleses, de 74.000 soldados británicos que no pudieron ser reconocidos y tal. 74.000. Yo es que pienso eso y que como una batalla donde mueren 74.000 jóvenes y que no los pueden ni reconocer, están ahí como en una fosa común. Bueno, me parece, es que no sabía que había habido una batalla. Hombre, conocía la de Verdún, pero la batalla esta, la batalla de Somme, con 2M, hay un monumento erigido entre 28 y 32, bueno, como he dicho antes, en el cementerio de Thiéval, que recuerda a 73.357 soldados británicos, con razón, defendieron con uñas y dientes la batalla en la Primera Guerra Mundial. Y sobre una columna están escritos todos sus nombres, que eso lo han hecho también los norteamericanos con lo de la guerra de Vietnam. Ay, voy a ponerme mejor así. Lo que hacen es un arco de triunfo y una pirámide. Sabéis que la pirámide recuerda a los muertos y el arco de triunfo es como el triunfo heroico que dicen, bueno, estos chicos tuvieron que morir para que nuestra nación fuera victoriosa y tal. Me parece de mal gusto. Pero eso es muy del gusto del siglo XIX, no del XX, porque los que lo hacen son arquitectos que me imagino que tendrían unos promotores que le impondrían esos gustos muy conservadores. Porque ya me diréis que después tiene de mal gusto que yo vaya a ver a un pariente y me digan, no, mira, es que fue necesario para defender la patria. Por favor, de verdad. Porque los que tenían que haberlo defendido se quedaron en sus casas bien a gusto. Bueno, hay una combinación de fórmulas arquitectónicas solemnes, como he dicho, que es el arco de triunfo a una altura y la pirámide a otra altura. O sea, el triunfo, o sea, la necesidad de que mueras para ser un héroe y la muerte del... Hay un contraste también entre diferentes piedras. Piedra natural, roja, y ladrillo, que acentúa el contraste de la obra. Y que bueno, que ya os digo, que la victoria legitima la muerte, de muy mal gusto. Después hay otro monumento, lo tengo que leer porque no me sé los nombres, de León Assema, Max Drey y F. Harry, que entre el 23 y el 32 se construye en Douaumont, cerca de Verdún. Es, bueno, pues también ya sabéis que Verdún, zona de combate encarnizado, y es equiparable en plan antiguillo y del siglo XIX al que os he contado antes de Lutyens, el de los ingleses de los 70.000 tal. Y bueno, que ahí es al contrario, es un osario de soldados franceses que no son recuperables, de miles y miles de la batalla de Verdún. Y entonces lo que hacen, pero esto por lo menos me parece más imaginativo, lo que hacen como una especie de faro, como un torreón que ilumina por la noche el campo de batalla. Se dejó ahí el campo de batalla como una fosa común, un osario. Y bueno, y por el lado alemán fueron muy astutos, porque como ellos perdieron la guerra, en vez de hacerlo en zonas donde ellos perdieron la guerra, lo hicieron en una zona donde ellos ganaron la guerra, que fue como en Prusia, en la zona contra los rusos y tal, y en el frente occidental, o sea, no en el frente occidental, sino en el frente oriental. Y entonces lo que hacen es uno muy interesante, que se llama Tannenberg, pero también muy del gusto del siglo XIX, que es una ciudadela de piedra con torreones, muy bonito, pero también muy carca, en 1927, que lo hacen, tengo que leerlo, Walter y Johannes Kruger. Pero
como son tan prácticos estos alemanes, tan efectivos, lo que hicieron es, como hicieron un pedazo de monumento gigantesco, un memorial, pero sin nombre, sin nada, que es una ciudadela llena de torreones, como si fueran, no sé, para militares, bueno, que yo creo que más que medieval es de la época de los romanos, pero bueno, es todo de piedra. Y entonces lo que decidieron que fuera un albergue, porque construyeron un estadio alrededor, entonces como estaba en mitad de la naturaleza, decidieron que fuera un albergue para los chicos y las chicas, y se usaba de albergue, y para hacer deporte en verano, etcétera. Pero de pronto llegó Hitler al poder y dijo, no, 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 este sitio vamos a cambiarlo, este sitio lo que vamos a hacer es en vez de un albergue juvenil, que realmente bueno, pues un sitio donde ha muerto gente y se reutiliza para que los jóvenes sean felices allí y tal. Y entonces, pues decide que ahí va a estar la tumba de Hindenburg. Y entonces la parte central de la ciudadela la pone toda enlosada y tal. Y bueno, pues lo hace un sitio cutre. Y bueno, y se acaba porque esas torreones eran un lugar para dormir para los jóvenes, etcétera. Y entonces pues lo convierte en pues sí, la tumba de Hindenburg. Entonces a partir de monumentaliza, o sea, no son tan diferentes porque los tres son muy rindiendo culto al siglo XIX a través de la victoria, la heroicidad de los soldados, etcétera, etcétera. Entonces en 1945, cuando acaba la guerra, deciden demoler el tema en Alemania, borrarlo, y lo hacen como es un pedazo de ciudadela, lo hacen paulatinamente, pero lo borran del mapa. Y que no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. Los horrores mejor olvidarlos. Bueno, todos ellos son cultos o sea, son lugares de culto nacional de la guerra mundial, sus muertos, pero lo que me parece de mal gusto es que exalta el heroísmo, la muerte de los jóvenes, el crear el mito nacional en línea de una tradición muchísimo más del siglo XIX, no de la modernidad del siglo XX hoy XXI, no, del siglo XX, que ya mira el futuro esperanzado, no tiene nada que ver con eso. Al iniciarse los 30 hay como un corte vertical de arquitectura moderna, pues hay una línea divisoria, porque ya sabéis que en los 20 hay proyectos modélicos, bueno, había habido proyectos modélicos de residencias, casas privadas, escuelas, fábricas, etcétera. Y había habido una progresión, porque ya os dije el otro día que se construyen casas blancas, etcétera, con una nueva visión del futuro más optimista, con cocinas, muy alegres. Pero como es una época de trauma, empiezan a cargarse este discurso. Entonces, mientras que en Estados Unidos, como he cortado, la modernidad empieza a introducirse lentamente en los rascacielos, pero además lenta pero inexorablemente, ya no mira atrás. Sin embargo, Europa, que es muchísimo más progresista y que se introduce antes la modernidad en la construcción, echa marcha atrás, porque porque con la dictadura de Rusia, con no sé cuánto, empiezan a decir los nacionalsocialistas que tengo que leerlo, la Weissenholzbildung, que lo dije el otro día, esta nueva forma de construir para los obreros, con unas casas modernas, amplias, con cocinas, con materiales modestos, pero con un proyecto precioso, pues que era de bolcheviques, cuando es mentira, porque realmente de estos arquitectos en Alemania comprometidos con el comunismo apenas había, pero es una forma de desprestigiarlo, para que volvamos al conservadurismo del siglo XIX, etcétera, etcétera. Y eso tiene una traducción de marcha atrás, después de hacer miles y miles de casas para gente modesta, después de, digamos, luchar contra la carencia de vivienda, después tal, se da otra vez marcha atrás y se vuelve a construir casas estilo antiguo. Pero bueno, ellos lo que hacen es que esta polémica se apoya en que las casas se desconchan algunas, en que como las ventanas en vez de madera son de acero se están oxidando, que son más frágiles porque son bolcheviques, bueno, unos disparates que para qué. Y entonces, pues claro, también eran más baratas, todo hay que decirlo, pero bueno, es una forma de desacreditar las casas, desacreditar la estética, y entonces lo que se hace es construir de nuevo, bueno, pero todo hay que decir una cosa, como hay el crack del 29, toda esta marcha atrás tiene una forma de ser. Hay malestar porque no hay de esto, y entonces ya no se hacen casas para pobres ni casas para gente modesta, y las que se han construido que son bonitas se dice que son rusas por desprestigiarlas, pero básicamente hay una confrontación en la sociedad entre derecha e izquierda muy radicalizada en Alemania, y bueno, y una situación mundial muy convulsa. Y bueno, he de deciros que los arquitectos, cuando llegan al poder, los nacionalsocialistas, se van al extranjero, todos los que hacían posible ese tipo de construcción.
Y bueno, ahora se vuelve, aunque se hagan edificios modernos, se recubren de piedra y los revestimientos de la fachada son revestidas como antiguamente de piedra, porque la gente quiere como seguridad, estabilidad, y entonces no quiere una estética moderna, por eso le crea angustia. Espero que os haya gustado esta mañana.